observando la sesión anterior sobre lo que es el cálculo de la muestra. Hemos visto algunos aspectos como lo que es el valor de la Z, nivel de confianza y el nivel de error. En la sesión anterior, ¿cuál de estos valores representa la confianza? De los que ustedes pueden observar aquí en esa tablita. ¿Cuál representa de estos el nivel de confianza? ¿Cuál de las columnas? ¿Columna A, columna B o la columna C? ¿Cuál representa el nivel de confianza? La B, muy bien. La B. ¿Entre qué valores puede encontrarse? Representa la confianza. ¿Hasta qué punto es confiable la información que vamos a obtener de nuestra muestra? En respecto a qué? A una población. ¿Dentro de qué muestreo se aplica esto? Dentro de lo que es el muestreo probabilístico. Piensa, probabilístico, todo lo que tiene que ver con lo que es un cálculo estadístico, ya que sea representativo de una población determinada. Y con ello tú vas a poder generalizar los resultados en la población del estudio. Entonces, si trabajamos en el caso de en nuestro caso, como decía el texto de Hernández Sampieri, que es de las ciencias sociales, ¿cuánto es el máximo de error que podemos considerar? ¿Cuánto es el error máximo en ciencias sociales? ¿Cuánto es el nivel máximo? Ahí lo pueden ver ustedes también allí. ¿Cuánto es el nivel de error máximo que podemos considerar en una investigación? Para lo que es la muestra, sobre todo. Perfecto, Jenicita, muy bien. 5%, así lo hemos leído en el texto de Hernández Sampieri, ¿ya? A ver, vamos a mostrarlo aquí. Les voy a poner también aquí a la par para que lo puedan ustedes observar, ¿ya? Ahí está el otro texto de Sampieri. Vamos a ver aquí contenido dentro de lo que es la sección de acá, de donde dice la parte cuantitativa, parte 2, en selección de la muestra. O también hemos visto, ¿dónde? Concepción, selección, análisis de datos cuantitativos. Casito está. Casito. Aquí está, dentro de esta partecita. Acásito. Sobre lo que es la distribución. Acá, ¿ya? Dentro de lo que es la distribución muestral, ¿ya? Allí. Si es necesario citar eso, anoten por favor cuando ustedes tengan que hacer el cálculo de la muestra en ese apartado dentro del proyecto de la tesis, tienen que indicar, ¿no? Que se trabajará con un nivel de significancia al 5%, donde el nivel de error máximo será de este valor, 5%, ¿ya? Y consideramos si es necesario, entre paréntesis le pones Hernández, 2000, ¿qué año es este? 2014 creo que es. Y entonces le pones ahí de la cita del autor, ¿ya? Donde indica que es el nivel más común en ciencias sociales. Pero podemos poner del 10%, 6%, de preferencia no, porque a mayor error, mayor será el, o sea, como dice su nombre, ¿no? A mayor error, los datos no serán confiables de generalización en la población. Claro de que la muestra va a salir pequeña, pero eso no será representativo de tu información que obtengas. ¿Bien? Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una población determinada. Voy a poner acá con el 90, ¿ya? Para que ustedes vean, por ejemplo, ¿qué pasaría si, digamos, yo en el error de estimación considero del 0.1 lo que sería como el 10% de error? ¿Ya? ¿Qué pasaría? Miren aquí, de una población de 700 individuos, ¿cuánto tendría que ser el nivel de confianza? 90%. El error de estimación, 10%. Y para que también evitemos algún error, veamos aquí esta campanita, ¿ya? Miren aquí, ¿cómo se relaciona esto? Si es de significancia del 0.01, de la diferencia del 100%,
sería de 99% de confianza. Si es del 95% de confianza, ¿cuánto sería la significancia? 0.05, que representa 5% de riesgo. Estos dos, ¿cuánto resultan? 100. En aquí, 100. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, si fuera de esa manera, ¿cuánto sería aquí el resultado? 62% si el error fuera del 10%. Pero ¿qué pasaría si trabajamos con un 95%? El error de estimación tendría que ser de 5%, el resultado sería de 248, como pueden aquí observar. O sea, a mayor error, la población, la muestra es pequeñita, pero no será representativa de esos 700 individuos o 700 elementos conformantes dentro de la población o universo de datos, ¿no? Digamos, encuentro que en una comunidad viven 300 personas. Trabajando con un nivel de significancia o confianza, perdón, del 95% y con un error de estimación del 5%, sería de 169. ¿Ok? Así, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de hallar lo que es la muestra considerando esta información. ¿Ya? Además de esto, también podemos observar lo siguiente, de que de la población nosotros obtenemos un subgrupo que es la muestra. De acuerdo a nuestro estudio, esta muestra, en algunos textos, se clasifica como muestra cuantitativa y muestra cualitativa. ¿En qué sentido se considera esto de muestra cuantitativa? Cuando, por ejemplo, los datos que tú vas a observar son eminentemente numéricos y la información va a ser numérica y vas a trabajar con variables de tipo numérico. Si es de tipo cualitativo, dentro de esto vas a encontrar variables cualitativas, nominales, ordinales, etcétera, y no necesariamente sería de tipo representativo. En aquí trabajas con ciertos valores de P y Q, en otros también con lo que es la varianza. También dentro de lo que es la muestra probabilística, puedes tú observar lo que estamos trabajando, ¿no? Mediante lo que es el cálculo de la muestra, que es aleatorio simple, sistemático, estratificado, también que puede ser por conglomerados, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mediante lo que es el texto de Hernández Sampieri, que lo clasifica de estos dos tipos, probabilístico y no probabilístico, ¿ya? Cuando dice muestra probabilística, significa de que tú estás trabajando con niveles de confianza, significancia, margen de error, confiabilidad, acierto, desacierto o también éxito o fracaso de recolección de la información. Y cuando es no probabilístico, normalmente esto se considera para aquellas investigaciones que corresponden al enfoque que es cualitativo. También puede ser dentro de lo que es el alcance exploratorio, cuando no se tiene mucho conocimiento de la información. Cuando, digamos, tú por primera vez vas a levantar información de un conjunto de datos y no sabes cuánto es el total, entonces se puede aplicar lo que es el muestreo no probabilístico, ¿ya? Bueno, esa es alguna anotación sobre otros. Bueno, esto ya después les voy a mostrar, ¿ya? A ver, continuamos revisando entonces con el texto de metodología de la investigación. Y entonces hemos visto de Hernández Sampieri de que se trabaja con estos valores y siempre considerando lo que es la confianza y el 1% de riesgo. Un análisis similar a este es el caso que se da para el H cuadrado, donde se considera un 5% de error del resultado, entonces tiene que ser menor a ese valor la medición del estadístico, pero eso ya lo podrán ver ya más adelante o después. Bueno, entonces revisando sobre lo que es la población y muestra objeto de estudio. Levanten manitas, levanten las manitas, levanten las manitas, quienes quieren participar. Muy bien, excelente. Levanten las manitas. Perfecto. Después voy a ir desde el último hasta el primer participante de nuestra sesión del día para que puedan realizar sus intervenciones, ¿ya? Empezamos con usted, señorita Verónica. Una lectura, por favor, hasta aquí. Profesora, buenos días, está bien. Una vez concebida, desde una vez, ¿verdad? Una vez concebida la idea de investigación y luego de tener claridad sobre el problema que se va a investigar,
plantear los objetivos que se espera lograr, contar con una justificación para desarrollar el estudio, tener un fundamento teórico, plantear la hipótesis o las preguntas de investigación, definir el tipo y el diseño de investigación. El otro aspecto para tener en cuenta es definir la población o muestra con la cual se desarrollará la investigación de interés. En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y qué características deberán tener los sujetos, personas, organizaciones o situaciones y factores, objetos del estudio. Muy bien. Enseguida solo, Adelante, adelante, adelante. Enseguida solo se plantean algunos conceptos muy relevantes para tener en cuenta esta etapa del proceso de investigación. La persona interesada en profundizar en cada tema en particular puede consultar a expertos y o material especializado. Muy bien, muchas gracias, estimada Karencita. Bien. Entonces, este paso es importante ¿para qué? Para que nosotros podamos recolectar la información, o sea, sepamos de quiénes, en qué cantidad, de esa población total con una cantidad que sea posible de poder realizar las preguntas o de poder recopilar la información que nosotros necesitamos obtener de primera fuente, ¿no? Ahora, toda la información que recopilamos a través de esta muestra es nuestra información primaria, ¿ya? Eso es la información primaria que vamos a recopilar. Bien, entonces, para ello nosotros debemos de tener bien en cuenta cuánto es la población total, que como dice, pueden ser personas, organizaciones, situaciones, factores, etcétera, que son parte del estudio. También dentro de esta etapa, digamos, el investigador tendrá que seleccionar cuidadosamente quienes corresponden a la población y con ello hacer el cálculo de la muestra o estimación de la muestra. Según la población, de acuerdo a Frásica en 1988, denomina población como el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo, ¿ya? Ahí podemos ver un concepto ahí sobre lo que es la población. Otro concepto, según Jani, en 1994, la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. Ya habíamos visto qué cosa era inferencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era inferencia? ¿Qué es inferir? ¿Qué significaba inferir? ¿Qué era eso de inferir, chicos? Chicos, chicas, ¿qué significaba inferir? ¿Qué es inferir? Inferir. Inferir. Es lo que hemos estado tratando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Tener una conclusión a partir de hechos, proposiciones, principios. En este caso, con esa información, bien claro, deducir. O sea, de esa información que vamos a obtener, vamos a poder generalizar o deducir para toda la población, ¿ya? Precisamente, como dicen, deducir. ¿Y qué método sería eso? Método inductivo o deductivo. Anótense, anótense eso, anótense, anótense. Precisamente, ¿y dónde corresponde lo que es la investigación cuantitativa? Interesante, ¿no? Ya, bueno. Ok. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la información sobre lo que es la población. Digamos, sabemos cuántos son los individuos y con esa información recién vamos a poder calcular lo que es la muestra. Para estos autores, una definición adecuada de población debe realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. Esos son algunos aspectos a considerar. Voy a dar pase a otra persona para que dé lectura. Señor Sebastián, una lectura, por favor, de aquí hasta acá, donde dice país.
Si desea hacerse un análisis del sector del cuero y el calzado en su país, la población sería: alcance 5 principales ciudades capitales, tiempo de 1996 a 2004. Elementos: todas las empresas del sector cuero y el calzado ubicadas en el territorio nacional. Unidades de muestreo: todas las empresas del sector del cuero y el calzado en el país. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos elementos. Digamos, ¿qué análisis se quiere hacer? Un análisis del sector del cuero y el calzado en su país. La población sería la siguiente: alcance 5 principales ciudades capitales. En este caso, ciudades capitales, digamos las provincias o distritos, ¿no? Podríamos decir. ¿En qué espacio de tiempo? El tiempo es del 96 al 2004. Elementos: todas las empresas del sector cuero y calzado ubicados en el territorio nacional durante el periodo de tiempo de 1996 al 2004, 5 principales ciudades capitales. Las unidades de muestreo: todas las empresas del sector cuero y calzado en el país. ¿Ya? Ahí hay un criterio, ¿no? Sector cuero y de calzado. Bien, siguiente. Antes de pasar, hay una curiosidad aquí. Ustedes pueden ver en aquí de que menciona sector del cuero y el calzado. En aquí incluso tendríamos 2 estratos o 2 grupos dentro de la población total que señala este estudio. Tendríamos los que corresponden al sector del cuero y otros que corresponden a lo que es el calzado, sector de calzado. Bueno, sigamos revisando. Marco muestral. Señor Diego, una lectura, por favor, de marco muestral y muestra. Ya, profesora. Marco muestral. Se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde puede extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán los sujetos objetos de estudio. Muestra: es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio. Thank you, estimado Dieguito. Bien, a ver. Entonces, ¿qué es una muestra? Tienen otra definición. Se refiere a la lista, mapa o fuente de donde pueden extractarse todas las unidades de muestreo, unidades de análisis de una población y de dónde se tomarán los sujetos objeto de estudio. De toda la población que nosotros tenemos un conjunto de unidades, ¿a quiénes puedo yo encuestar? Si me es posible o factible a cualquiera de todos los individuos dentro de esa población, tendría entonces mi marco muestral de referencia. Siguiente, lo que es la muestra. Como ven aquí ya sabemos y ya hemos estado pudiendo observar qué es la muestra. Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene, la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y observación de las variables objeto de estudio. Entonces, si tengo en cuenta de que de esa población total, yo extraeré de una muestra, acá, de aquí, seleccioné lo que es de aquí la muestra, la información. Por ejemplo, voy a hacer preguntas mediante lo que será un cuestionario. Voy a hacer preguntas a esta población para que me brinden información sobre, por ejemplo, su consumo, que esa es mi variable, y digamos lo que es el gasto, ¿no? Gasto, consumo, ya, consumo familiar, y por otro lado, ingreso familiar. Y esas, digamos, son mis 2 variables que yo considero en mi estudio, consumo familiar e ingreso familiar. Yo voy a poder observar esas 2 variables, variable 1, variable 2, pero a partir de esta muestra, porque de esta cantidad poblacional yo estoy obteniendo esa información. Y una vez que yo tenga mis conclusiones, lo voy a generalizar para este total poblacional, ¿ya? Eso se refiere. ¿Cuáles son los pasos para la selección de la muestra? Voy a convocar un voluntario forzoso.
Señorita Giomara Peña. Giomara. Giomara a la 1, Giomara a las 2. Giomara a Profe, la... profe, profe. Adelante, Giomara, una lectura hasta aquí donde dice cualitativo, por favor. ¿Desde dónde, profe? Ya. Desde aquí. Pasos en la selección de una muestra. Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor de 1993, los siguientes son los pasos para definir una muestra. 1. Definir la población. 2. Identificar el marco muestral. 3. Determinar el tamaño de la muestra. 4. Elegir un procedimiento de muestreo. 5. Seleccionar la muestra. Variables de la población y su medición. Según Frasica, en 1988, uno de los aspectos fundamentales para la realización de una investigación es la necesidad de conocer ciertas características de la población, objeto de estudio, a las cuales se les conoce como variables y pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Muchas gracias, Yajaira. Entonces, lo primero que debemos de hacer es definir cuál es nuestra población de estudio, es decir, de dónde. Digamos, si se trataba, digamos, de ciudadanos, si trataba de, digamos, de conjunto de datos, digamos, documentos, o etcétera, ¿ya? Definir qué es lo que va a conformar mi población. Luego, identificar el marco muestral, es decir, de dónde puedo poder yo obtener esa información, de quiénes, si me es posible, qué criterios considerar en ello, y también determinar el tamaño de la muestra mediante las fórmulas o también mediante lo que puede ser otro tipo de método de muestreo, como digamos el no probabilístico, elegir ese procedimiento, ahí dice, elegir el procedimiento de muestreo y finalmente seleccionar lo que es la muestra, ¿ya? En las variables de población y muestra, aquí hace referencia según Frasica que son cualitativas y cuantitativas de la población. Veamos, a ver, ¿en qué consistirá ello? ¿Ya? Veamos un ejemplito aquí. Voy a dar pase a otra persona. Said Kawana. Said. Said a la 1. Said a las 2. Said ¿Me a las... escucha? Sí, te escucho, Said. Adelante. ¿Escucha, profesora? 100% seguro que te escucho. Adelante. Ya. Variables cualitativas y cuantitativas de la población. Un estudio busca conocer la opinión de los usuarios respecto a un nuevo producto. La variable opinión es una variable cualitativa y los datos se analizan en términos de proporciones. Por ejemplo, el 20% de los encuestados opinan favorablemente sobre la calidad del producto. Un estudio interesado en conocer el volumen de producción del sector automotor y sus variaciones durante los últimos 3 años. La variable volumen de producción es una variable cuantitativa y su análisis se realiza en términos de promedios o totales. Por ejemplo, el volumen de producción del sector automotor de los últimos 3 años fue de 30.000 vehículos promedio anual y la producción total ascendió a 90.000 vehículos durante los 3 años. Muchas gracias, Said. Aquí tener esto en cuenta que les va a servir bastante, incluso cuando ustedes tengan que hacer ya en la tesis misma el análisis de los datos. Por ejemplo, en el caso de, ustedes han visto lo que es el programa SPSS, ¿verdad? O tal vez han visto en lo que fue el curso que han estado viendo del Stata, de que se manejan lo que es variables de tipo cualitativo y tipo cuantitativo. ¿A cuáles vamos a denominar como variables cualitativas? Serán aquellas en las cuales las diferentes alternativas vienen a ser como conceptos, de los cuales el encuestado va a tener que identificar con cuál de ellos es el que, digamos, puede concebir como el más adecuado, o un nivel de preferencia, o un tipo de elección entre diferentes alternativas, ¿ya? Mientras que en el caso de lo que es la variable cuantitativa se refiere en términos de medición o escala. Para que lo puedan ver más claramente, les voy a mostrar un ejemplito. A ver, aquí tenemos un ejemplito. Tengo aquí lo que es el programa SPSS. Les muestro aquí. ¿Ya? Digamos, yo tengo, los que conocen el SPS
en aquí ya saben de qué es lo que estoy mostrando. Quienes no conocen mucho de este programa, o si es que no lo han visto mucho, tiene dos vistas, ¿no? Aquí tiene una de datos y aquí tiene de variables, ¿no? ¿Qué es esto de variables? Representa cuál es la información que vamos a colocar aquí por cada una de estas columnas. Viene a ser como las preguntas que nosotros formulamos dentro de un cuestionario o de las, claro, está bien, como de las preguntas que hacemos en un cuestionario y vamos colocando por cada uno de los observados. Cada columna es una variable y cada fila es una, viene a ser como un encuestado o un número de observación dentro de lo que nosotros podemos recopilar información. Dentro de estos, por ejemplo, yo he colocado dos preguntas, digamos, sabor de fruta y el envase de mermelada. Son dos preguntas que he elaborado. Y estas, que son el sabor de la fruta, se puede encontrar estas cuatro alternativas, que son, por ejemplo, el sabor de fresa, saúco, piña y aguaimanto. ¿Ya? Son cuatro alternativas. Y aquí tenemos dentro de envase de mermelada que tiene tres alternativas: frasco de vidrio, de plástico y bolsas plásticas. ¿Ya? Estas opciones que yo tengo de medición son de tipo nominal dentro de lo que son variables cualitativas, cuando yo quiero obtener información. Eso se refiere, ¿ya? En aquí incluso cuando tú ves el programa estadístico, puedes observar que te muestran unidades de medida de las variables como escala, ordinal y nominales. Estas dos corresponden a las que son cualitativas y esta que es de escala corresponde a lo que es cuantitativa, ¿ya? Para que tengan incluso una idea y miren la reglita, o sea que se miden unidades. Nos pone el ejemplo en aquí de que es una cualitativa, por ejemplo, opiniones de encuestados, ¿no? Digamos, entre nosotros, si hiciéramos una encuesta entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es? Como la pregunta que hicimos el otro día, ¿no? ¿Cuál es el tipo de gato que más te gusta o cuál es el tipo de gato que tú has visto en tu barrio? Muchos dijeron el gato criollo, el gato angora, el gato romano y etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, es una variable cualitativa. Pero si yo les preguntara lo siguiente, ¿cuántos gatos han visto en esta semana cerca a su casa? A ver, contesten eso. En esta semana, ¿cuántos gatos vieron pasar cerca a vuestra casa? A ver, escríbanlo aquí, por ejemplo. Vean, como pueden observar aquí en el chat, todos están colocando números, ¿sí? Algunos no han visto ningún gato, como el caso de Erwin dice que 0 gatos ha visto. ¡Wow, Gaby! 6 gatos. 6 gatos ha visto pasar cerca a su casa en esta semana. Otros 3, otros 2, y así, etcétera, ¿no? Yo he visto gatos, no me acuerdo, creo que vi 2 gatos hoy día. Hoy día no, esta semana vi 2 gatos. 2 gatos pasar cerca a mi casa. Bien, entonces, eso es una medición que es numérica, ¿ya? Y cuando es numérica, es de tipo cuantitativa, ¿ya? Variable cuantitativa. A eso se refiere cuando se trata de variables cualitativas y cuantitativas de la población. Se considera volumen de producción, puede ser el precio, número de cantidades adquiridas. Por ejemplo, la variable ingreso vendría a ser una variable cuantitativa, ¿ya? Veamos el tamaño de la muestra. Voy a convocar al señor Abdel Sánchez para que dé una lecturita. Abdel, una lectura, por favor. Abdel. Señor Abdelain Sánchez. Sí, profesora. Buenos días, una lecturita, por favor. Está bien, profesora. Tamaño de la muestra. En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o métodos de muestreo. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse, y, por lo tanto, de las hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio. Métodos de muestreo. Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Según Weyers, 1986,
Las más usadas son diseños probabilísticos y no probabilísticos y diseños por atributos y por variables. El primero de estos es el más usual. Thank you, Abdel. Muy bien, entonces tenemos el primer tipo de muestreo que es, o clasificación, que es mediante diseño probabilístico y no probabilístico, que es como el que hemos visto en el caso de Sampieri. En aquí esto es solamente para poder observar cuáles son esos tipos de muestreo que podemos nosotros seleccionar. Si ven ustedes por conveniente hacer el diseño probabilístico mediante el uso de lo que es, por ejemplo, estadística, estará vinculado porque ustedes van a obtener datos que van a generalizar a la población. Entonces, en ese caso sería de tipo probabilístico. Pero si vuestros datos no necesariamente son para generalizar en un total poblacional, entonces podríamos decir de que sería muestreo no probabilístico y puedes utilizar lo que es muestreo por cuotas, conveniencia u otras en las que no requieren necesariamente un cálculo de muestra. Otros tipos que son de atributos y por variables que también vamos a poder observar. Aquí pueden ustedes ver en este esquemita, si quieren sáquenle una fotito si es necesario. Sáquenle una fotito. Voy a maximizar si es necesario en este momento. Así para que lo vean bien, 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 bien. Ahí está. Sáquenle una fotito. Así, ya, sáquenle una fotito con la fuente para que ustedes lo recuerden. De repente la profe les pregunta de eso en el examen. También ya como eso aparece en el texto de Sampieri, pero ténganlo allí bien clarito, porque esto les va a ayudar muchísimo. Se los estoy pasando también a través del... Estoy construyendo un tipo página de edición, está en el mismo campus, ¿ya? Si ustedes lo quieren revisar, es este el enlace también. A ver, les comparto también a través del chat, para que ustedes puedan observar lo que son los apuntes. Revísenlo allí, con mucha calmita. Voy a dar pase a la señorita Alenza Chávez para que le dé una lectura. Alenza. Presente, profe. ¿Me escucha? Bueno, sí, muy bien. Adelante, una lectura, por favor, a este cuadrito. Ok. Métodos de muestreo. Probabilístico y no probabilístico. Dentro de probabilístico vemos el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo de áreas y muestreo polietápico. Y en no probabilístico, muestreo por conveniencia, muestreo con fines especiales, muestreo por cuotas y muestreo de juicio. Excelente, muchas gracias. Aquí podemos ver a mayor detalle también de que dentro del muestreo probabilístico tenemos lo que es el sistemático por áreas y polietápico, y dentro del no probabilístico por conveniencia, fines especiales, cuotas y de juicio, así como lo que hemos revisado en el texto de Sampieri, ¿ya? Según qué autor, la fuente, cuando ustedes, por ejemplo, vean esto, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí con lo que es la cita, ¿ya? Si digamos tú lo quieres citar esto, tienes dos formas. Si tú estás viendo y sabes quién es el autor original de ello, puedes colocarlo así, fuente, Weyers R. 1986, Investigación de Mercados, México, Prentice Hall. Cuando tú quieras colocar dentro de cuál es el tipo de muestreo que estás seleccionando. Otra forma también es de que tú estás viendo que esto está publicado el texto de Bernal Torres, entonces puedes citar también a Bernal Torres. Si tú estás viendo, digamos, de la cita que está en, o mejor dicho, de este diagrama o el método de muestreo probabilístico de Hernández Sampieri, también lo puedes citar el texto de Hernández Sampieri, ¿ya? Cuando tú tengas que colocar el método de muestreo. Bien, sigamos revisando. Entonces, dentro del proceso de investigación, la determinación de población y muestra es importante una vez que tú ya tengas todos estos pasos realizados, ¿no? Después de haber identificado el tema, el problema, los objetivos, la justificación, el tipo de investigación, la hipótesis y el diseño de la investigación, tienes que seleccionar la población y muestra. Bien, a ver, vamos a revisar aquí.
un poquito. A ver, este es un método en el cual utiliza, a ver, vamos a ver aquí un poquito. Esto es interesante. Este es muy, muy interesante. Dentro de estos métodos de muestreo tenemos el muestreo que es aleatorio simple o también llamado como MAS. El procedimiento para estimar este tamaño de muestra, ¿qué es lo que conlleva? Es una serie de pasos y es básicamente cuando tenemos, por ejemplo, información que puede ser de tipo cuantitativa, también de tipo cualitativa, ¿no? Pero aquí podemos trabajar con lo que es esto de acá, que es la desviación estándar. ¿Se recuerdan qué era la desviación estándar? Cuando ustedes revisaron, por ejemplo, en estadística, ¿qué representa la desviación estándar? ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué será la desviación estándar? La desviación estándar, ¿qué es la desviación estándar? Un concepto, un concepto. A ver, tenemos aquí a Sebastián, Anthony. Dispersión. La dispersión estándar o típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero. Para entender este concepto necesitamos analizar dos conceptos fundamentales. Cortado. A ver, la desviación estándar, muy bien, lo ha citado Economipedia. Muy bien, Sebastián. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La dispersión es una medida. Muy bien, muy bien. Cuando pensemos en desviación estándar, pensemos en esta famosa campanita de Gauss, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De un frasco de jugo, que cada frasco tiene que contener, digamos, 1 litro de jugo. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero la media es esa. Todos los recipientes deben de contener 2 litros. Ahora, de esa desviación que puede haber de un menos 1 mililitro, etcétera, eso es lo que comienza a desviarse de esa cantidad normal, o sea, de esa media, ya para ser más exacta, de lo que es la media y de lo que viene a ser esa cantidad que todos los recipientes deben de contener. Bien, entonces si está bien eso, si digamos está bien la cantidad, o sea, de que del total de la producción, la mayor parte corresponde a esa cifra, es que tenemos de que la desviación será muy pequeñita o muy poquita, o sea, de que esté cambiando. Esto un poco que es, lo podemos observar con esta campana. A ver, un segundito. Vamos a cerrar aquí. Cuando hemos visto estas campanitas, estas de acá, si digamos todos los frascos de jugo fueran, a ver, un ratito voy a revisar aquí, no se ve muy bien. Un poquito más, no, mucho me fui muy lejos. Vamos a ver un poquito. Ah, aquí está, justamente esto. ¿Ya? Cuando digamos todos los frascos de jugo tuvieran 3 litros, 5 litros, 2 litros, se daría como esta forma. O sea, de que la varianza sería demasiado alta. Tendríamos muchos errores, muchos problemas en la producción, por así decirlo. ¿Ya? Y si digamos es muy poco frecuente, se daría esta forma. ¿No? ¿Y qué es lo que nos mostraría? Una desviación estándar y una varianza baja. Si digamos la mayoría de frascos, o sea, no tiene ese error, es muy poquitito, muy mínimo la desviación, sería algo así como esto. Pero si hubiera demasiado error, digamos, en esos frascos de 1 litro, que en algunos viniera, digamos, la mitad, o en otros estuviera, digamos, bueno, no podía ser más, ¿no? Pero digamos, fuera mucho el error, entonces en ese caso tendría una desviación estándar y varianza muy considerables, ¿ya? Entonces, cuando se trata de esto, de lo que es la desviación estándar, en el caso de este tipo de medición o de muestreo, es importante, ¿no? Y se tiene que determinar esa desviación, o sea, ese cambio, esa cantidad, ¿ya? Que está alterando o que no alterando, sino la diferencia de
desinformación que tiene que ser de la mayoría. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a revisar aquí. Se determina desviación estándar de la población que se puede obtener mediante resultados de estudio previos o mediante la realización de una muestra piloto. Ahora, ¿qué será una muestra piloto? Busquen, ¿qué significa muestra piloto? Busquemos, ¿qué es una muestra piloto? Busquen, muestra piloto. ¿Qué será una muestra piloto? Muestra piloto. Cuando escuchan ustedes piloto, vincúlenlo como prueba. Entonces, ¿qué sería una muestra piloto? Pregúntanle a Google si quieren. Muestra piloto. ¿Qué es una muestra piloto? Experimentación que se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar ciertas cuestiones. Muy bien. ¿Qué más será una encuesta piloto? Es una estrategia que ayuda a evaluar o probar un cuestionario utilizando un tamaño de muestra más pequeño que el de la muestra planeada. Esa es una muestra piloto. Es como ser algo así como como aplicar una encuesta de prueba, ¿ya? Esa es una encuesta piloto. Encuesta piloto es una estrategia que ayuda a evaluar o probar cuestionarios utilizando un tamaño de muestra más pequeño. Muy bien. Ok, Pedro. Excelente. Entonces, eso es una muestra piloto. Y de esa muestra piloto se obtienen unos datos preliminares, ¿ya? Y con esos datos lo que se hace es estimar la desviación estándar de la población mediante esa muestra. Y se comienza por construir una tabla de frecuencias, resultado de la medición de la variable objeto de estudio. Después se define el nivel de confianza Z a utilizar, el cual se encuentra en la función de distribución normal tipificada o la tabla de Z. Bien, ¿qué más? En este texto también se encuentra la tabla Z. Se van a utilizar, los datos que se pueden utilizar corresponden a niveles de confianza iguales o superiores al 90%. En nuestro caso, de preferencia, utilizamos del 95%, ¿ya? Ese concepto se aplica aquí. Y se define el error de estimación, que es la diferencia máxima entre la media muestral y la media poblacional que está dispuesto a aceptar el investigador. ¿Cuánto sería, por ejemplo, para nosotros? Nuestro error de estimación sería del 5%, ¿ya? En este texto pone de referencia un valor de estimación que sería máximo de, digamos, de 10, ¿no? Ahora revisemos aquí un poquito más sobre lo que es el coeficiente SX de la media. Ajá, a ver, un poquito más acá. Me fui muy lejos. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, el valor estimado de la desviación S. En mi investigación científica, el error de estimación se le asignan valores menores o iguales a 10. Menores, en este caso sería de 5. En relación inversa con los valores de Z y S, es decir, cuando se asigna un valor de nivel de confianza pequeño y desviación estándar, es grande el error de estimación. Asterisco debe ser pequeño, o sea, el error estimado debe ser pequeño. Y el valor estimado del coeficiente permite definir cuándo la desviación estándar de una población es grande o pequeña. Bueno, vamos a revisar un poquito con este ejemplo. ¿Ya? En esta tabla, por ejemplo, se ha hecho la pregunta, ¿no? De lo que es el gasto promedio mensual por uso de tarjeta de crédito en personas con edades entre 25 y 40 años de edad en la ciudad BGTX. ¿Cuánto es el total de número de encuestas aplicadas? Son 29. Dentro de estas tenemos datos que son cuantitativos. Aquí, perdón, hasta acá. 29 a 57. ¿Ya? Y la información que es obtenido es cuantitativa, que tenemos aquí, que es el gasto promedio, ¿ya? Y ese gasto promedio pueden ver que está medido en miles de dólares, de 200,000, 450,000, entre otros que tienen más de 1,000,000, ¿sí? Y entonces de toda esa información se tiene
el cálculo, que tenemos el total de los datos recopilados, que son de 57 encuestados, y aquí que tendremos la media, que sería de 663.51. Se calcula la media de lo que es la sumatoria total de los datos registrados divididos entre el total de datos observados. ¿Ok? Ese es el cálculo de la media. O el promedio, si ustedes quieren familiarizarse un poquito mejor. Y con el cálculo de la desviación estándar, se obtiene de que sería de $312.12. Ahora, con ese valor se considera la división entre lo que es la media muestral, que sería de 312.12 entre 663.51. Y ese valor se compara con el valor de, a ver, vamos a ver aquí, de que este resultado es mayor al 30%. Entonces, en aquí, ¿qué podríamos decir? Si comparamos con lo que es la homogeneidad o heterogeneidad, ¿qué podríamos decir? Si dice homogeneidad o heterogeneidad, si es mayor o superior al 30%, nos indica de que tiende a ser heterogéneo, o sea que los resultados son muy diversos, muy dispersos, ¿ya? Y no se encuentra, digamos, un valor, una tendencia a una sola cantidad de gasto, ¿ya? ¿Y qué más? Y el valor que se le asigna al error de estimación se sugiere que debería ser pequeño, en lo posible menor que el 5%. Y el valor máximo de E, en este ejemplo, es del 10%. Ven aquí, se mide en función a lo que es una prueba piloto, con lo que es la media, la desviación estándar, y se calcula cuánto sería esa homogeneidad o heterogeneidad. ¿En dónde también esto se puede observar? Cuando, por ejemplo, ustedes han querido observar si es que una muestra es homogénea o un conjunto de datos o series de tiempo, posiblemente lo han visto cuando han hecho econometría, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? En econometría. Se han podido observarlo, probablemente eso. Y ahora para la estimación del tamaño de la muestra. Tenemos dos tipos de poblaciones, como hemos visto. Tenemos la muestra que es de población infinita y para poblaciones finitas. Cuando se trata de una población infinita es cuando no sabemos exactamente cuánto es el total de la población. Para este ejemplo dice, no sabemos el total de personas N que se encuentran dentro del rango entre 25 y 40 años en esa ciudad. Entonces, se aplica la fórmula de la población infinita, que es esta de aquí. Pero esta es trabajando con el valor de la desviación estándar. ¿Y cuando aplicamos esto? Cuando tenemos que utilizar variables que son cuantitativas, ¿ya? Ahí pueden ver. Ustedes van a poder observar que hay una variante de esta que es aplicable a cualitativas y no se trabaja en función a la desviación estándar, sino en valores de P y de Q, ¿ya? Esa es una diferencia que van a encontrar, ¿ya? Entonces aquí para esta población finita va a utilizar este cálculo con los valores, ¿ya? Con los valores de, a ver, vamos a revisar aquí, ahí está, ¿ya? Con unos valores estimados para poder trabajar con ese valor. Por ejemplo, aquí muestra la desviación estándar, que es de $312, con lo que viene a ser el valor de la Z, que para este caso, ¿cuánto fija la Z? Que sería de 96% de confianza, 2.054 el valor de la Z, y un nivel de error del 3%. Y con ello se calcula de que la muestra sería de 1038 personas, utilizando lo que es la desviación estándar a partir de una muestra piloto. Bien, este es otro cálculo que también se puede determinar cuando se conoce el valor de la población. Ahí está. Cuando se conoce el valor de la población, se aplica esta fórmula con la desviación estándar, el error, el valor de la Z al cuadrado y la población total. ¿Ya? Muy bien. Veamos otros aspectos. Esto es sobre percepción de la gestión del conocimiento. Aquí observan de que se utiliza una escala de Likert para las preguntas, ¿no? Que puede ser 1 pésima, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 excelente.
Normalmente la escala de Likert, si ustedes quieren revisar de qué trata, es una escala de puntuaciones de 1 a 5, que se considera de menor a mayor intensidad. Es frecuente ver este tipo de preguntas cuando se trata de recolectar percepciones a partir de la población. Por ejemplo, aquí mide una percepción de conocimiento. Puede ser también cuál es su percepción a nivel de satisfacción de una gestión, también de satisfacción de un producto, etcétera. Es muy útil utilizar lo que es la escala de Likert, ¿ya? A ver, veamos en aquí, ¿cómo se ha clasificado las percepciones? Las percepciones en aquí han utilizado una codificación, ¿ya? Una codificación en la cual la intensidad es de 1 como menor y 5 como excelente, ¿ya? Dentro de esos extremos. Y también se ha utilizado lo que es el cálculo de la desviación estándar y se aplica aquí esas fórmulas también, ¿ya? Este es un método de muestreo, ¿ok? A ver, vamos a revisar un poquito más aquí. Incluso en acá menciona cómo poder realizar este proceso mediante los paquetes estadísticos. Vamos a revisar un poquito más aquí. Esto ya está enfocándose sobre cómo llenar lo que es la muestra. Aquí, esto es una de las fórmulas que más nos interesa. Esta de acá, esta formulita, es la que se utiliza para lo que son muestras infinitas, pero cuando nuestros datos son de tipo cualitativo, ¿ya? En aquí utilizamos lo que es de tipo P y Q. ¿Qué es lo que representa P y Q? Ya, sería como decir aciertos y desaciertos, o certeza o no certeza, ¿ya? Éxito, fracaso. Eso es lo que representa los valores de P y Q. ¿De qué? De que la información que vamos a recopilar sea realmente más certera. Eso es lo que representa P. Versus Q, que sería lo contrario, de que la información que hemos recopilado no sea certera. ¿Ya? Creo que mejor lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Lo vamos a revisar. Y vamos a observar con lo que es estas formulitas. A ver, voy a compartirlo aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esto también hemos estado viendo en la otra sesión. Cargando. Ya, ahí vemos. Listo, ahí está. Ok, ahí hemos visto. Dentro de esta guía lo que es el muestreo. Y ahí podemos ver, ¿ya? Estas dos muestras que se aplica cuando utilizamos lo que es en función de la media poblacional, tamaño de muestra para estimar la media poblacional, donde utilizamos lo que es la desviación estándar. Así como lo que hemos estado viendo en el texto de Bernal Torres. ¿Ya? Ahí está, la varianza poblacional, que es estimado por S al cuadrado a partir de una encuesta anterior o de una muestra piloto, como muestren aquí. Ahora, para estimar la proporción poblacional, utilizando otro método, ¿sí? Que es mediante los valores de P y de Q, estas serán nuestras fórmulas a utilizar, ¿ya? Normalmente cuando se tratan de investigaciones que nosotros vamos a enfocarlos en poblaciones o, claro, en poblaciones o para organizaciones y que tenemos base teórica donde se ha realizado ya estudios sobre el tema y tenemos fundamento que apoye más a nuestras hipótesis, normalmente vamos a tener que trabajar con el valor de P y de Q. También cuando nuestras variables o claro, variables de estudio no necesariamente son todas de tipo cuantitativa, también podemos utilizar este tipo de muestreo, ¿ya? Además de que con esto nosotros podemos, por ejemplo, revisar los valores el valor de P y de Q en función de esa base teórica o literatura que hemos revisado,
Eso es lo que nos ayudará a definir cuánto será el valor de P y de Q. Por ejemplo, cuando la información que tú hayas recopilado oriente más o tú puedas formular una hipótesis que apoye más a la base teórica que has revisado, va a ser de que ese valor de P sea cada vez más alto, sea más del 50, sea del 60%, por ejemplo. Pero si no hay mucha base teórica que pueda reforzar tu respuesta, en ahí puedes considerar cierto nivel de que no sea así, ¿no? Entonces le puedes poner una probabilidad de 50-50. Así como cuando hemos hecho o cuando ustedes han revisado el lanzamiento de la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que obtengas cara o cruz? Si ambas caras no tienen, digamos, una más que la otra, el resultado es siempre de 50-50, la probabilidad, ¿ya? Cuando no tienes suficiente base teórica que digamos, apoyo, le tienes o has visto de que no hay muchos estudios al respecto, entonces le pones 50-50 cuando se trate de estos valores de P y de Q. Pero si tú has encontrado base teórica que apoya más a tu hipótesis, entonces le pones de 60 y 40 en ese caso, ¿ya? Ahora, cuando no sepamos exactamente cuánto es la población exacta, utilizamos esta fórmula y trabajamos con los valores de P y de Q, ¿ya? Esta es la fórmula que más vamos a trabajar, estas dos de aquí. Bien, a ver, vamos a trabajar entonces con esta de acá, ¿ya? Para esto tenemos nuestros valores que son de Z. Vamos a colocar aquí. Tenemos aquí la Z, el valor de la Z. ¿Y qué era lo que representaba la Z? Es como una puntuación en función a lo que es la confiabilidad, ¿ya? En función a la confiabilidad. Tenemos el valor N mayúscula. ¿Qué representaba el valor N mayúscula? La población total. Muy bien, la población. Siguiente, la P minúscula. ¿Qué representa la P? Porcentaje de éxito. ¿Qué más podría ser? El valor de P minúscula. Certeza, ¿verdad? Certeza. Certeza, podría ser certeza. El valor de Q. Este es igual a 1 menos P. ¿Qué representa? Podría ser como lo que es fracaso o no certeza. ¿Ya? Eso podemos tener en allí cuando tenemos esos valores. Y la E, que representa el error de estimación. ¿De acuerdo? Estos son los valores que más vamos a utilizar. Perfecto. Ahora, para este valor de la Z, ¿qué consideramos? Los valores dentro de una tabla de la Z estadística. Los más frecuentes son estos de acá, que les comparto, estos de aquí. Ahí pueden ustedes observar que el valor de la Z tenemos que seleccionar entre estos diferentes valores. De acuerdo a Hernández Sampieri, ¿qué es lo que recomienda a considerar dentro del nivel de error? ¿Cuánto es el nivel de error máximo que debemos de considerar para lo que son las ciencias sociales? ¿Cuánto es el nivel de error máximo? ¿Cuánto es ese nivel de error máximo que debemos de considerar? ¿Cuánto es, chicos, chicas? ¿Cuánto será el nivel de error máximo? Muy bien.
Y si es del 5%, ¿cuánto tendrá que ser nuestra confiabilidad? ¿Cuánto debería de ser nuestra confiabilidad? Perfecto. Nunca se olviden esa relación. A ver, les voy preguntando. Si el nivel de confianza fuera del 99%, ¿cuánto sería el valor de la Z? ¿Cuánto debería ser el valor de la Z si el nivel de confianza es al 99%? Escríbanlo aquí en el chat. ¿Cuánto debería ser? Muy bien, 2.58, valor de la Z. ¿Cuánto debería ser el nivel de error permitido si el nivel de confianza es del 99%? Muy bien, 1%. Si el nivel de confianza fuera del 75%, ¿cuánto sería el valor de la Z? ¿Cuánto sería el valor de la Z? Muy bien. ¿Y cuánto sería el nivel de error? ¿Cuánto sería el nivel de error? Excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Excelente. Muy bien. No lo olvide. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar un pequeño ejemplo. Vamos a partir de lo que son las muestras, ¿ya? Para población finita y para la población infinita. Estas son las fórmulas que más se utilizan. Vamos a trabajar en valores de P y de Q, ¿ya? Veamos cómo podríamos o cuánto podría ser el valor de la muestra si trabajamos con una población que es finita y también cuando trabajamos con una población infinita. Normalmente estas poblaciones infinitas se puede considerar cuando, digamos, la población es muy elevada, digamos, de 100.000 individuos, ¿no? Sería muy alta. En ese caso ya sería parte de una población infinita. Bueno, vamos a probar primero con lo que es el muestreo aleatorio simple. Parto de esta fórmula, ¿ya? Voy a considerar de una población total, no sé, a ver cuánto sería la población. Pongamos que sea de 200, ¿ya? Así de 200. Ahora les voy a explicar cómo hacer esto de aquí, ¿ya? Primero voy a indicarles cómo, ¿ya? Aquí en esta lista o en esta hoja de Excel voy a primero colocar esos valores, como es el valor de la Z, la población total, el valor de P, el valor de Q, el error estadístico y la confianza al 95%, que eso es lo que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces voy a reemplazar los valores con ayuda de esta fórmula. En algunos textos puede ser que encuentren primero este error aquí adelante, ¿ya? Pero no hay problema, solamente que hay que tener un poco de cuidado al momento de ordenar los datos, ¿sí? Para esto, yo utilizaré el valor de la Z, que será de 1.96 elevado al cuadrado. Aquí yo, por ejemplo, lo estoy multiplicando 2 veces, ¿no? Si yo utilizo, digamos, otra fórmula, también lo puedo hacer en ahí, elevando al cuadrado, sombrerito, poner la función de fórmula, elevar al cuadrado. Esto es el valor del cuadrado de la Z, ¿no? Que es de 3.8416. Después lo multiplico por el valor de la población total, que para mí es 200 individuos. Después, el valor de P, digamos, yo he revisado, hay antecedentes, hay estudios que ya han tratado el tema, pero ya anteriores, ¿no? O existe base teórica en la teoría donde más apoya a mi hipótesis de estudio y que los resultados que yo obtenga sean los más certeros, ¿ok? Entonces yo le pongo 0.6. Si existe
información o base teórica que avale lo que yo quiero demostrar mediante mi estudio. Si es que no hay suficiente base teórica, el valor de P que se va a asumir es de 0.5. ¿Ya? Si es que no hubiera suficiente base teórica. Y con ello le voy a dar una probabilidad de 50 a 50. Si pueden ver aquí el valor de Q es de 0.50. A medida yo cambio los valores en P, en Q tiene que ser igual a esa diferencia de la unidad menos el valor de la certeza. Por ejemplo, si fuera de 0.6, ¿cuánto debería ser el valor de Q? A ver, escríbanlo aquí. Si el valor de P es de 0.60, ¿cuánto debe ser el valor de Q? ¿Cuánto debe ser en Q? Escríbanlo en el chatcito. 0.4, esto está en porcentajes, ¿ya? Así. ¿Cuánto debe ser? Si yo digo el 60% de certeza, ¿cuánto sería de no certeza o fracaso? 40%, no certeza. Ya que no sería certero. Ok, muy bien. Si fuera de 50 a 50, ahí puedo ver. Si es de 50% de certeza, ¿cuánto será el valor de Q? ¿Cuánto debería ser el valor de Q? 50, muy bien. Excelente. Si tú ves de que puede ser de que el resultado sea como no también, o tal vez no tienes mucha base teórica al respecto sobre ese específicamente de ese lugar, o no hay suficiente base teórica, así que digamos, no siempre tiene que haber base teórica para lo que es la hipótesis, pero sobre todo enfocado para lo que es este ámbito de estudio, entonces tú le puedes poner así 50 a 50. ¿Ya? Entonces los valores más frecuentes son esos, de trabajar al 60% o al 50%. Si digamos, has visto de que no hay muchos estudios exactamente de ese ámbito, de ese lugar o de esa población, entonces ponen ahí de 50 a 50, ¿no? Pero siempre cerciórate que haya base teórica, ¿no? Porque si no hubiera base teórica en ese caso ya sería mucho menor esto de aquí y eso no es conveniente para tu estudio, ¿ya? Solamente pone así de 50 o de 60. Y el error estadístico que se encuentra de un 5% y la confianza del 95%, ¿ya? Entonces, reemplazando en aquí los valores sería el valor de P, 0.5, el valor de Q, 0.5. Si es necesario lo pondré así. ¿Ya? Esto es Z al cuadrado. Esta es la población. Esto de aquí es el valor de P. Y esto es Q. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer con todos estos valores? Multiplicarlos, los 4. Después tengo aquí el valor de la Z cuadrado. Este valor de aquí es el valor de P. Este otro es de Q. Y este será el valor del error al cuadrado. ¿Ya? Este de acá. Aquí pueden ustedes observar que tenemos 199. Eso es el cálculo de la población menos 1. ¿Ok? Allí. Ahora tengo aquí una relación de sumatoria. Tengo que sumar lo que se encuentra en estos datos. ¿Ya? Tengo que sumar aquí. Ahí pueden verlo más claramente. Lo que está aquí arriba, como denominador o numerador. Numerador, todo lo tenemos que multiplicar. Y de lo que está aquí debajo, que es el denominador, tenemos que multiplicar los valores de la Z cuadrado por P y Q, su multiplicación, más la multiplicación de la población menos 1 por el error al cuadrado. ¿Ya? Y con esto hallamos lo que es la muestra. En aquí, cuando obtengamos el valor de la muestra, tenemos que redondearlo. Por ejemplo, aquí dice 131.75. Si yo quiero observar a personas, ¿sería correcto colocar este numerito? ¿Puedo considerar en esa cantidad en personas? ¿Qué me dicen? ¿Puedo considerar así? 131 personas, punto 75. 131.75 personas. Entonces, ¿qué hacemos?
tenemos que excelente, tenemos que hacer el redondeo, ¿verdad? Sería como decir 131 personas y un brazo, o 131 personas, un brazo y una pierna, y no sería correcto, ¿ya? Entonces mejora la persona completa, 132, ¿ya? Eso hay que tener un poco de cuidado, porque a veces cuando colocan la muestra, se olvidan de hacer el redondeo. Tienen que hacer el redondeo, por favor, ¿ya? Números enteros. El decimal, y aquí se aplica la regla del redondeo. Si el valor después de 1 es igual o mayor a 5, tenemos que aumentarle una unidad en la cifra entera próxima, que en este caso es de 2, ¿ya? De 1. Si digamos fuera aquí 42, se quedaría en 131. Pero como es 7, aquí entonces ya aumenta más una cifra, ¿ok? Ahora observen aquí para lo que es la población infinita. Y esto les va a servir mucho. Cuando digamos la población es desconocida o es muy elevada, solamente trabajamos con los valores de P y Q y el valor de la Z y también lo que sería el error. ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo así para que se observe mejor. Ahí está, mucho mejor. ¿Sí? Aquí, de acuerdo a lo que es la fórmula de la población infinita, es similar a esto, solamente que le quitamos en acá arriba lo que es la población y aquí abajo todo quedaría con lo que es el error. ¿De acuerdo? Obsérvenlo aquí. Tenemos aquí la Z al cuadrado. Aquí tenemos la población. Ay, perdón. Población consideramos en la muestra infinita. ¿Qué me dicen? En la muestra infinita consideramos población. ¿Consideramos población en la fórmula de la población infinita? ¿Qué me contestan? Puede ser pregunta de examen. Ah, muy bien. No consideramos población, sino que trabajamos con P y Q. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Si va a ser es una preguntita de examen, que me contesten otra cosa. Ya. A ver. Entonces tenemos aquí lo que es el error al cuadrado. Esta de acá. ¿Ya? El error al cuadrado que sería de 0.025. Hacemos el cálculo, multiplicamos los valores de aquí de la parte superior y aquí consideramos el valor al cuadrado. Así que se note con numeritos. ¿Ya? Allí. Y de esta división obtenemos que la muestra para población infinita es de 384. Y adivinen qué. Este número se puede considerar en todas aquellas investigaciones en las que nosotros no sabemos específicamente cuánto es la población o cuando realmente es muy elevada la población. Quedará fijada en 384 individuos. Ahora veamos qué pasaría si le cambiamos aquí el valor de P. ¿Qué tal si encontramos más base teórica y antecedentes de estudio que avalan más nuestra hipótesis? Entonces sería de 0.60, ¿ya? O de 60. 60% sería de un margen de, bueno, de que no sea exitoso, no sea realmente certera nuestra información de 40%, tendríamos este resultado, que sería de 369. ¿Ok? Ahora, fíjense este valor de aquí. ¿Qué ha ocurrido en este caso? En el caso de la muestra que es finita. En la muestra finita es de 130. En respecto a la cifra que hemos sacado anteriormente, ¿es menor o es mayor? ¿Es menor o es mayor? ¿Lo vemos nuevamente? 50%. Vean, al 60% es 130. Ahora veamos con el 50%, 50-50. Aumentó 2 individuos más a nuestra muestra. Y si es de 60, 130. ¿Ya? En eso es lo que afecta. De preferencia, procuren no alterar mucho esos números entre el 60% y el 50%. ¿Ya? No le cambiemos mucho, no podemos poner acá, digamos, un 80, un 90,
porque ya eso sería un poco dudoso, no sería adecuado. Ya, miren, sería demasiado poca la población. Pónganle siempre entre 50 y 60 de preferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las dos fórmulas que podemos aplicar dentro de lo que es el muestreo aleatorio simple. Voy a crear una hojita, ahora como les había indicado, en la que me van a decir con quiénes van a conformar sus grupos. ¿Ya? Muy bien. Pueden acceder a esta hojita. Pueden acceder en aquí, por favor. Lo que van a hacer en la primera hoja es indicarme con quiénes van a formar grupo. ¿Ya? Me dicen así, ¿con quiénes van a formar grupo? Pueden ubicarse una de las celdas que se encuentran en aquí y colocar con quiénes van a hacer su grupo. Máximo de 5 personas. ¿Ya? Vamos, escriban. Ubícanse así en cualquier lugar, en cualquier ubicación. Y me indican con quiénes van a formar grupos. Aquellas personas quienes no puedan ingresar en la hoja, pueden hacerlo aquí, escribirlo directamente. Ojo que todos tienen que trabajar, como ya se sabe. Todos trabajan, responsabilidad compartida. ¿Ya? Van a escribir, por favor, con quiénes van a formar sus grupos. ¿De acuerdo? Así que escriban en esta primera hoja. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces escriban con quiénes van a formar su grupo. ¿Ya? Muy bien, por decir acá. A ver, voy a colocar 3, no sé. Acá, a ver, vamos a poner. Ya lo que esté pintando de color verde, ahí pueden estar ubicándose, ¿ya? Para evitar algún conflicto con otras personas que estén colocando sus integrantes. Máximo de 5, no más de 5. Si veo de 6, yo mismo voy a tener que dividir al grupo en 2. Ya, si son de 2 personas, es válido. Si son de 3, si son de 4, no hay ningún inconveniente. Las personas que no indiquen nada en aquí, yo les voy a considerar de frente que están haciendo de forma individual. Les voy a estar enviando las hojas, yo creo, la próxima semana para que ya puedan estar empezando. Y si es necesario, en la misma sesión de clase van a poderlo realizar, ¿ya? Les voy a dar ahí un tiempo para que ustedes también lo puedan hacer. Yo también voy a estar monitoreando y revisando cómo es lo que están avanzando. Bien, entonces ahí tienen, para que puedan colocar con quienes estarán conformando sus grupos.
Muy bien, así que elijan color y van escribiendo con quiénes, ¿ya? Perfecto. Muy bien, chicos, entonces van escribiendo ahí. Mientras tanto, en la hoja 2, las personas que ya digamos ya han indicado con quiénes realizarán su grupo, podemos estar avanzando con este ejercicio, ¿ya? Voy a entonces copiar estos datos, o si no lo voy a hacer aquí en esta hoja misma para que ustedes también puedan participar y tratan de hacer el cálculo de lo que es la muestra, ¿ya? Bien, entonces nos ubicamos aquí en la hoja 2 y vamos a trabajar, ¿ya? Aquí sí esto no me lo van a tocar. Ahí está, muy bien. Vamos a poner entonces primero lo que es el muestreo, ¿ya? Aleatorio simple. Bien, vamos a utilizar en aquí lo que es primero valor de la Z, población total, el valor de P, el valor de Q, el error estadístico. Muy bien. Ok, los que están aquí dentro de esta hojita, si gustan, pueden ubicarse en aquí en otras ubicaciones. Voy a ver, permítanme un ratito, voy a alejar un poquito para que ustedes también lo puedan hacer, ¿ya? Muy bien. A ver, este cuadrante, uno puede escoger este otro. Pueden escogerse un cuadrante. Ustedes si quieren le pueden cambiar el color de fondo, no hay problema. Yo solo lo estoy poniendo de ejemplos, ¿ya? Muy bien. Bien, quienes quieran participar, pueden hacerlo. Ok, escogen una zona y pueden estar trabajando, ¿ya? Esta área de aquí, por favor, me la dejan a mí, porque yo voy a hacerlo allí. ¿Ya? Bien, yo voy a trabajar en allí. Bien, a ver, vamos a revisar ahí. Ubiquen su zona, traten de replicar así como lo que estoy colocando aquí, ¿ya? Y le vamos a poner aquí la confianza al 95%. Quienes quieran hacerlo en su hoja de Excel, pueden estarlo trabajando. Y después me pueden mostrar lo que han realizado su cálculo, ¿ya? Bien, a ver. Valor de la Z, vamos a trabajar con 1.96. El error estadístico, acá 95%. Lo voy a poner primero en la confianza, 95%. Error estadístico del 5%. Población total, ahí le vamos a poner el valor. El valor de la P le pondremos de 0.5 y de Q 0.5. Si quieres hacerlo de frente, puedes ponerlo así, igual 1 menos el valor de P. ¿Ya? Estas hojas funcionan igual como las hojas de Excel. Igualito funciona. ¿Ya? Funcionan igual. Tengo que hacer aquí una configuración. Tengo que ponerlo en modo México. ¿Dónde está México? Va a cargar un ratito. Para que me reconozca el punto como separador de decimales. Ok, Mary. Voy a copiar tu grupo. Ok, bueno. Entonces yo le voy a poner allí. Igual 1 menos este valor. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ya aparece. Bien, entonces ya tengo ahí mis valores, de los cuales yo puedo hacer mi cálculo. Ahora, siguiendo lo que es la fórmula, a ver, vamos a colocar nuevamente. Ahí está la formulita. Muy bien.
Ajá, lo han copiado de frente. Hasta con mi error. Escriban bien, por favor, ¿eh? Tratan de hacerlo ustedes también. Ah, muy astuto. Ya, pero ponlo bonito, ¿ya? Que se vea bien. Con mi mismo error lo han copiado. Ajá. Copien, copien, por favor. Con el error también lo han copiado. Bueno, a ver, vamos a hacer con el primero, ¿ya? Ustedes van a hacer ahí con lo que es muestra población finita, ¿ya? Vamos a trabajar con esta población finita. Entonces, para poner lo que es la muestra, utilizamos la n, que es minúscula. Vamos a hacer aquí como, vamos a tratar de hacer como nuestra fracción. Ya, le vamos a poner aquí. Así, y aquí vamos a colocar el valor de la z al cuadrado. Para la z al cuadrado podemos multiplicar 2 veces, que sería lo más simple. Y tenemos ahí el valor. Otra forma es colocar así, igual, ese valor de la celda, y lo ponemos sombrerito elevado al cuadrado. Y nos da el mismo resultado. Otra forma es poniendo igual la fórmula, exponente creo que es. No, potencia. Potencia. Para la fórmula de la potencia tenemos que colocar, si no me equivoco, el valor de la base, coma, el valor al cual estamos elevando, que sería de 2. Y podemos observar que es lo mismo. Cualquiera de esas formas es aceptable, ¿ya? Yo voy a usar la más sencillita, que es esto, 2 veces multiplicar. ¿Sí? Facilito. Luego ponemos igual con el valor de la población total. Vamos a colocar aquí de ejemplo de que la población total fuera de 450 personas. ¿Ya? Ahí está, 450. El valor de P, ponemos allí, lo enlazamos con la celda B4 y la de Q lo voy a enlazar yo con la celda B5 del valor que aparece en esa celda, que es de Q. Luego ya tengo estos valores. Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocar aquí el valor de la Z elevado al cuadrado. Ahora tengo aquí que colocar la multiplicación de P, de Q, enlazo, y después esto tiene que ser sumado por el valor de n menos 1. Entonces será igual a n menos 1. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es enlazar con los valores de estas celdas y después le estoy poniendo menos 1. Ahora, el error elevado al cuadrado. ¿Cuál es el error? Este de aquí. Elevado al cuadrado, puedo multiplicarlo 2 veces. Multiplicar 2 veces. Ponerle elevado a 2, sombrerito a la 2 o potencia en base 2. ¿Ya? Ahí tengo. Si me muestra así, no hay problema. Le ponemos acá en modo número. Le aumentamos los ceritos. Y pueden ustedes ahí observar la cifra, que es esta de acá, del error al cuadrado, 0.0025. Esa es la cifra exacta. En aquí de, el valor exacto de acá de lo que es el cuadrado es este, 3.8416, el cuadrado del valor de la z. Entonces con estos valores ya podemos hallar. Entonces le pondremos aquí igual. Si quieren los que están usando lo que es el Excel, también pueden colocarlo. ¿Ya? Pueden colocarlo así de esa manera. Igualito les va a salir. Igual, todos estos valores multiplicar. Bien, siguiente. Ponemos igual este valor del error multiplicado. Ahora esto está multiplicándose, así que lo puedo poner entre paréntesis, ¿ya? Para separarlo, bonito. Más, viendo la multiplicación de estos dos valores, entonces le pongo así. Multiplicación de n-1 por error al cuadrado. Cierro y ya tengo allí el resultado. Pongo ahí la formita y ahora voy a hacer el cálculo, que será igual a n, este valor,
entre este otro. Y listo, ya tendría mi fórmula de la muestra. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me muestra la muestra aquí? ¿Cuánto serían aquí la muestra? ¿Cuánto sería? 207.48955. Sin embargo, no puedo yo encuestar en cantidades decimales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El redondeo. ¿Cómo le hacemos el redondeo? Así, igual. Yo quiero redondear esta cifra. Tenemos en aquí lo que es la fórmula. Igual, redondear. ¿Sí? Esta primerita que dice redondear. Seleccionamos la cifra. Le ponemos una comita y lo cerramos con paréntesis para que esa cifra de la muestra aparezca redondeada de frente, como 107. ¿Y 107 qué? Individuos, pobladores, unidades, etcétera. ¿Ya? En ahí tenemos que poner. La muestra será de 107, supongamos, individuos. ¿Ya? ¿Y con cuánto tenemos que acompañar con esos valores de aquí? Con una confianza calculado con una confianza del 95%. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? Valor e igual a cuánto? 50%, coma, significancia de cuánto? Al 5%. Así le acompañamos, para que esté bien clarito. Con eso estaría mejor. La muestra será de 107 individuos, calculado con una confianza del 95%, valor de P igual a 50%, significancia al 5%. ¿Sí? ¿Se comprendió? Facilito, ¿verdad? Solamente que tenemos que tener cuidado al momento de tener que colocar los valores. Ahora dirán algunos, pero profe, ¿no sería mejor recurrir a internet? Porque hay bastantes calculadoras de la muestra. De que puedes usarlo, puedes usarlo. Pero siempre es conveniente que sepas cómo se calcula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siempre esas calculadoras te muestran cómo es que se obtiene el cálculo. De frente te dice, ¿no? Pon el tamaño de la población, pon de tanto el error y listo, y te calcula. Pero no sabes qué hay detrás de ese cálculo, ¿no? Vamos a revisar, a ver, por ejemplo, algunas calculadoras de la muestra. Vas a encontrar bastantes, muchos. Incluso algunos tutoriales que dicen descárgate la plantilla, que esto. Pero de preferencia ustedes traten de trabajarlo con vuestra propia información. Señorita Heidi, dígame. Heidi, ¿algo me quieres preguntar? Oh, bueno. Ok, alguien tal vez tiene una pregunta o tal vez ya sobre lo que es su grupo, algo me quiere comentar. Veamos cuántos grupos ya tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Alguien más? Sí, hay 11 grupos. Si nadie más me indica, todos los demás van a ser de forma individual, ¿eh? Ok. ¿Alguien más le falta su grupo? ¿Alguien más le falta indicar su grupo? A ver, ¿alguien más le falta indicar? Si alguien más le falta indicar, me dice. ¿Ya? Muy bien, entonces traten de hacer los que están aquí en esta hoja. Traten de hacerlo y les voy a considerar como participaciones también. ¿Ya? Lo que estén haciendo aquí es como participaciones. Consideren de que es como un entrenamiento. Como un training. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería para nuestra muestra de población finita?
Para nuestra muestra de población finita, utilizamos lo que es esta fórmula. Voy a ponerlo aquí, para que también ustedes lo puedan observar. Ahí está. Esta es para población finita. Esta de acá. Ya, esa de ahí. Para esta fórmula es similar, solamente que no ponemos población. ¿Ya? Ponemos entonces aquí la z cuadrado, esta de acá, z, ¿ya? Z cuadrado, dos veces yo estoy multiplicando, multiplicado por el valor de P, el valor de Q, esto dividido entre el error al cuadrado. Será este error al cuadrado. Listo. Muy sencillo, muy fácil. Ya tengo esos valores. Ahora voy a hacer la división. N será igual a, primero que será multiplicar tres valores, la z al cuadrado, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso o certeza, no certeza, viene aquí que será del error estadístico. El resultado es de esta cantidad, 384 personas. Igual que en este caso, voy a colocar lo que es el redondeo, igual, redondear, abro paréntesis, selecciono esa cifra, comita y cierro paréntesis. Y ya está. 384 individuos, ¿ya? Aquí le vamos a poner, la muestra será de 384 individuos, calculando una confianza del 95%, P de 50 y significancia al 5%, ¿ya? En este caso, para que quede completo y definir que es de una población de ¿cuántos individuos? 450. Individuos en este caso. Así. Con eso va a quedar mucho más completa mi enunciado, más completito. Ahí está bonito. ¿Ya? La muestra será de 207 individuos de una población de 250 individuos calculado con una confianza del 95%, valor de P de 50% y significancia al 5%. Ustedes en grupo también van a poder hacer este tipo de cálculo, pero yo les voy a indicar cuáles serán los datos, así que practiquen. Los que están aquí en esta hojita, traten de practicar, verificando estos resultados y trabajando con las fórmulas. Las fórmulas en estas hojas de cálculo de Google son similares como las que se utilizan en el Excel, con la única diferencia de que todo esto se guarda en la nube y no se guarda en el equipo. ¿Ya? Eso es lo que podemos tener aquí de ventaja cuando tratamos de revisar. Sí pueden observar en acá, los que están en la hojita, cuál es el cálculo que he realizado y con ello pueden hacer vuestra estimación. A ver, veamos. A ver, Dieguito. A ver, veamos. Ajá. Te faltó aquí multiplicar con este valor. Acá te está faltando multiplicar con este de aquí. Te falta multiplicar por la z al cuadrado. A ver cómo lo estás hallando. A ver, hazlo con cuidadito. Este primero de acá, míralo. Compañera, profesora, que mi compañera Nicole Soria está haciendo en estos cuadros. Es por grupos el color, ¿no, profesora? Ah, ya, no, este es un Oh. pequeño entrenamiento. Recién les voy a pasar, como todavía están conformando grupos. Es que yo pensaba que el color, como en la primera hoja, nuestro color está igualito a este color. Yo pensaba Oh, que el grupo tenía que trabajar ahí y eso yo pensaba. ya, Dieguito, ya. Está bien, no, como les decía, este es como un pequeño Yo pensé, entrenamiento.
Ah, entonces lo estoy perjudicando a la compañera. Ya pensaba que era. Ya, profesor, lo voy a hacer entonces en esto, profesor. Ya, ya, tranquilos, con calma, todavía no se preocupen. Tratan de hacerlo así. Esto todavía no es el grupo, chicos. ¿Ya? Esto todavía no es el trabajo grupal, porque no, toditos igualito van a obtener. No, no, solamente es como un pequeño entrenamiento, ¿ya? Porque cada grupo va a tener sus propios datos y también van a trabajar cada grupo en su propia hoja. Yo por eso primero necesito saber cuántos son los grupos en total para que ustedes puedan recibir su hoja y directamente lo trabajen. ¿Ya? Ok, ¿ya está mejor? ¿Sí? Muy bien, entonces practiquemos esto. ¿Ya? Esto es el cálculo del muestreo aleatorio simple y también de muestras con poblaciones finitas. ¿Ya? En aquí de la población finita pueden ver de que es muy sencillo, es muy fácil, pero hay que practicar con lo que es esta población de un muestreo aleatorio simple. Luego de esto voy a mostrar lo que es otro tipo de muestreo, pero primero traten de practicar con este, ¿ya? Practiquemos con este de aquí. Van a hacer otro muestreo más en el ejercicio que les voy a pasar el día martes, y con eso ya vamos a estarlo haciendo en clase. ¿Ya? Muy bien, así que vamos a estar practicando. A ver, practican chicos entonces un poquito sobre esto. Voy a cortar hasta aquí la grabación de la sesión de la clase.